Bueno, y vamos a hablar un poquito acerca de la prediabetes. Vamos a estar hablando de un fármaco, más que un fármaco, un nutracéutico revolucionario, y vamos a tratar de que en este directo haya mucha información. Así que los invito, si se están uniendo en este momento al directo, a que pongan sus preguntas acerca de todo lo que tiene que ver con la prediabetes, todo lo que les interesa saber y esas cosas que a veces nos hace falta conocimiento. Vamos a hablar de algunas sustancias naturales. Recordemos que no tenemos fármacos a día de hoy para la prediabetes, así que vamos a hacer un pequeño recopilatorio de todas esas preguntas que han ido dejando en las redes sociales para hablar un poquito del tema. Los invito a que se unan, vamos a ir esperando un poquito a que se vayan uniendo un poco más y vamos a ir haciendo poco a poco esas preguntas, esas inquietudes. Y bien, ya tenemos por aquí a Dios que se ha unido con nosotros, así que vamos a empezar a trabajar un poquito con el contexto. Buenas tardes, estamos aquí en Bioxam, naturalmente juntos con el doctor Julián Tamayo, médico endocrino especialista en diabetes y enfermedades metabólicas, que nos va a hablar hoy, como bien han dicho, de la prediabetes y la diabetes. Para ello vamos a hacer algunas preguntas que ya hemos recibido por parte de algunas personas y posteriormente responderemos a las preguntas que veamos en el directo. Muy bien, doctor Tamayo. La primera pregunta que nos hemos recibido ha sido: ¿cuál es la diferencia entre prediabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2? Cuando hablamos de la diabetes, hablamos de ese incremento del azúcar en la sangre que es visible en las analíticas y que cursa con una serie de síntomas. Hablar de diabetes tipo 1 y hablar de diabetes tipo 2 es hablar de dos enfermedades diferentes. En la diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune, una enfermedad inmunitaria, ataca destruyendo algunas células específicas del páncreas, reduciendo la producción de insulina y produciendo que el paciente se quede sin esa posibilidad de utilizar el azúcar que tiene en los alimentos. En la diabetes tipo 2, sin embargo, lo que se produce es que esa insulina no funciona bien. Esto se va mediando por un fenómeno que se llama la resistencia a la insulina. Es como si ese azúcar no pudiera entrar adecuadamente con la insulina y, al contrario de lo que ocurre en la diabetes tipo 1, al inicio de la diabetes tipo 2 hay un exceso de insulina muy importante que va desgastando con los años el páncreas, y por eso algunos pacientes diabéticos tipo 2 con el curso del tiempo también terminarán necesitando la insulina. Ahora, cuando hablamos de prediabetes, hablamos de esa fase previa en la que todavía no se ha desarrollado un nivel de intolerancia o un nivel de azúcar demasiado elevado, y al final el paciente empieza a tener algunos riesgos adicionales, va dirigiéndose hacia la enfermedad, pero además es el punto importante en el que podemos hacer no solamente prevención en la conversión a diabetes, sino que podemos tirar la balanza completamente hacia el otro lado. Podemos evitar llegar a la diabetes si hacemos las cosas adecuadamente. Es esa luz del semáforo que se nos está poniendo en amarillo diciéndonos que las cosas se están poniendo complicadas. Es el momento de cambiar cuando existe esa prediabetes. Muy bien, muy interesante. Siguiente pregunta que nos llega: ¿los niños también pueden desarrollar prediabetes? Como bien lo estábamos diciendo, prediabetes y diabetes hacen parte del mismo circuito, es decir, hay una inflamación en el organismo que está impidiendo que el cuerpo pueda trabajar adecuadamente con el azúcar, con lo que obviamente lo tenemos en cualquier ser humano en cualquier momento de la vida. Desafortunadamente, en los últimos años cada vez tenemos más niños diabéticos tipo 2 por el exceso de obesidad, por los hábitos que han cambiado, que nos han hecho volvernos más civilizados y más citadinos, y nos ha obligado a tener menos actividad física, menos contacto con el exterior, y al final, pues efectivamente tenemos más niños diabéticos tipo 2. Claro, esos niños diabéticos tipo 2 en los años o meses antes son prediabéticos y son un momento donde podríamos cambiar el curso de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa diferente en los niños y en los adultos? Que en los niños va muy rápido. El cambio entre la normalidad, la prediabetes y la diabetes va muy acelerado. Es un cuerpo que de alguna manera es un poco más frágil, soporta menos esas alteraciones metabólicas y finalmente terminan volviéndose diabéticos más rápidamente. Pero igualmente
como pasa con el adulto, podemos hacer prevención, ajuste del tratamiento, quitar esa inflamación y trabajar sobre todos esos aspectos que están haciéndole daño. Genial. Otra de las preguntas que nos llegan es si me diagnostican prediabetes durante el embarazo, mi bebé puede nacer diabético. Normalmente el embarazo es un punto en el que hay muchas alteraciones en la forma en cómo la insulina funciona. Claro, porque la insulina sirve para muchas cosas, para entrar el azúcar en la sangre, como habíamos dicho, pero también nos ayuda al crecimiento. En el embarazo, la insulina se eleva en las primeras fases del embarazo y se producen ciertas alteraciones en la forma en cómo funciona para ayudar a que ese bebé crezca, se desarrolle, tenga una función metabólica normal. Cuando a una mujer durante el embarazo empezamos a notarle que los niveles de azúcar están alterados, le va a suponer un mayor riesgo futuro de desarrollar diabetes, le va a suponer un riesgo mayor de tener alteraciones. Y si infortunadamente llegamos a tener una diabetes durante el embarazo, requerirá tratamiento con medidas de alimentación, con medidas de actividad física y en ocasiones también con el uso de insulina, que es lo que más está probado a día de hoy durante el embarazo. Sin embargo, y terminando la pregunta que me la dejé ir, es verdad que los bebés hijos de madres diabéticas son de mayor tamaño al nacer y pueden tener más riesgo de desarrollar obesidad y enfermedades metabólicas en el futuro. Por tanto, cuando hacemos prevención con la madre a través de las medidas alimentarias, de tratamiento o incluso desde antes que se quede en embarazo, logramos que todo eso cambie, que no ocurra, que no aparezca ese problema. La siguiente pregunta que nos llegan es, si mis padres son diabéticos, ¿yo puedo heredar una diabetes? Efectivamente, si estamos hablando sobre todo de la diabetes tipo 2, porque ya dijimos que la diabetes tipo 1 tiene un factor inmunológico, que es verdad que ese factor inmunológico tiene algún grado de prevalencia familiar, no tan exagerado, pero lo tiene. En la diabetes tipo 2, como son tantos genes involucrados, pues vamos a darnos cuenta que hay familias enteras que todos sufren de diabetes o el 80% de la familia sufre de diabetes. No solamente por la alteración genética que pudiera tener, que porque ya lo lleve cargado, sino porque, claro, en las familias compartimos actitudes, compartimos el mismo hábito de deporte, solemos compartir los mismos hábitos alimentarios y claro, si en una familia ya hay obesidad y tendencia a un consumo de alimentos inadecuado, a unos hábitos de vida no saludables, pues desde luego que los hijos y los nietos van a seguir heredando esa alteración, ese mal comportamiento y los va a predisponer a desarrollar más diabetes. Aquí tendría que decir una cosa. El 70% de una enfermedad en lo regular, sobre todo si hablamos de enfermedades metabólicas, tiene que ver con el comportamiento de las personas y el 30% con la genética. Si yo tengo toda mi familia que sufre de diabetes y yo hago deporte, como bien, tengo suficiente suplementación para estar bien, probablemente no llegue a desarrollar esa diabetes. Muy bien, aquí también por parte de Bioxan nos surge una pequeña pregunta a raíz de esta cuestión y es que no te preguntaban que si mis padres son diabéticos yo puedo heredar una diabetes. En ese caso, ¿crees que antes esas personas pasaran por una fase de prediabetes? Definitivamente la prediabetes infortunadamente es muy silenciosa, es una enfermedad o es una parte de la enfermedad que no sentimos nada. En general podría llegar a sentirse un poquito más de cansancio, un poquito de alteraciones en el sueño, un poquito más de apetencia por los azúcares, pero como estamos en un día a día, en una rutina de estrés y de mucho movimiento, se nos pasa desapercibido. Pero todos los pacientes que han llegado a una diabetes tipo 2, los años anteriores han desarrollado esa fase de prediabetes. El cuerpo estaba intentando luchar con ese problema que no le permitía funcionar bien con el azúcar y al final, si no se hace nada, termina por vencerse y volverse diabetes. Es decir, sí, todos los que han sido diabéticos, perdón, han pasado por prediabetes. De hecho, tendríamos que decir que aquí en España tenemos casi la misma cantidad de diabéticos que de prediabéticos. Es muy importante la cantidad de pacientes en España que tienen prediabetes. Estamos hablando de que casi 7, 8 millones de la población ya tienen una prediabetes y claro, como muchos no se les hace el análisis específico, pues se van dejando ir. Otro gran problema es que a veces a los sanitarios no nos da tiempo, no da tiempo para hacer prevención, para hacer ajustes.
y se va pasando desapercibido en algunas consultas y se espera casi hasta que llegue la enfermedad, que es un error muy importante. Hay que tratar la prediabetes. Hay que ser enfático que es el mejor momento para cambiar el curso de la historia de una enfermedad que trae muchas complicaciones. Y hablando un poco de tratar la prediabetes, hemos recibido muchas preguntas de cómo podemos tratar esa prediabetes, qué es lo que nos puede ayudar. Sabemos que dentro de los medicamentos para la diabetes, a día de hoy no hay recomendación ninguna de que esos medicamentos se usen en prediabetes específicamente. Se ha intentado ver si se pueden trasladar hacia la prediabetes y no lo hay. Por tanto, nos basamos mucho en principios más naturales y más holísticos, más llenos de lo que tenían las recomendaciones de estilos de vida saludable. Entonces, desde luego que hacer ejercicio físico de fuerza va a ser fundamental y vital. Una alimentación equilibrada y balanceada va a ser importantísima. Y luego, es verdad que desde hace algunos años, con la incorporación de los nutracéuticos como arsenal para el tratamiento, los médicos hemos empezado a utilizar algunos productos aisladamente que pueden ayudar a que esos niveles de azúcar no se disparen en la sangre de una manera muy importante, frenando ese eje de la enfermedad o uno de los ejes de la enfermedad, y así podemos como darle tratamiento. Entonces, a día de hoy tenemos componentes potentes para mejorar que esa insulina funcione bien. Por ejemplo, tenemos el zinc, por ejemplo, tenemos el cromo, tenemos algunos probióticos, algunas bifidobacterias o algunos lactobacilos, como el lactobacillus plantarum, que ayuda a mejorar ciertos ácidos grasos y ayuda a equilibrar de una manera más adecuada la microbiota, que aquí va a jugar un papel fundamental. Cada vez sabemos más que diabetes, prediabetes y microbiota y esa flora intestinal tienen muchísimo que ver. Y además de eso, es verdad que culturas milenarias han utilizado algunos otros productos para ayudar a que los niveles de azúcar se controlen. Y en esa medida, pues tenemos un arsenal cada vez más frecuente. Entre ellos, podemos hablar de la morera, por ejemplo, podemos hablar del fenogreco, podemos hablar de la berberina, podemos hablar del inositol. Hay algunas sustancias que nos van a ayudar a que el organismo se equilibre y donde encontremos la mejor cantidad o calidad de esos productos, pues probablemente va a ser donde más podemos recibir un abordaje o un tratamiento de esa prediabetes. Y hablando un poco de todos los ingredientes, ¿qué dirías que hace Noglux exactamente? Hemos recibido algunas preguntas sobre, bueno, hemos visto en nuestro perfil de Bioxan, hablando, ¿no?, sobre el tema de la prediabetes, la diabetes y haciendo referencia a Noglux, que es uno de los productos que tenemos nosotros en Bioxan, y preguntan qué hace Noglux exactamente. Cuando me llamaron a mí la primera vez a contarme la historia de Noclux, pues me pareció muy interesante porque algunos de los productos los había escuchado de manera aislada, pero la verdad que los componentes unidos de una manera sinérgica y con la forma que tienen de funcionamiento, pues la verdad que me pareció bastante curioso. De hecho, les adelanto que ya hay un equipo médico de un hospital reconocido en las Islas Canarias que está llevando a cabo un estudio importante para ver si el efecto se va de una manera marcada y potente. Y ya tienen resultados hablando de cómo esos niveles de azúcar y de hemoglobina glicosilada van cayendo de una manera muy potente. ¿Qué tiene Noglus? Noglus tiene parte de los componentes que acabo de mencionar. Por ejemplo, va a tener algunos componentes como el fenogreco, que va a ayudar a que la insulina funcione mejor, o sea, que ese atasco que teníamos para que entrara el azúcar se vaya liberando, pero además va a ayudar a que se absorba de una manera más lenta el azúcar. De la misma manera, sabemos muy bien, y sobre todo los que han seguido mi perfil, saben muy bien que hablamos mucho del almidón y del almidón resistente. Pues cuando hablamos de los almidones es porque son un conjunto de azúcares que están muy condensados. Nuestro organismo lo que hace es romper todas esas uniones, permitiendo que ese azúcar se libere. Pues uno de los componentes, que es la reducosa, lo que evita es como que frena la alfa-glucosidasa y va a evitar que se liberen de una manera masiva esos azúcares. ¿Qué va a permitir eso? Que no se incremente el azúcar de una manera importante después de las comidas. Y ustedes se preguntarán, pero eso, ¿para qué sirve? Pues resulta que el páncreas se va a desgastar más en esos pacientes prediabéticos y van a acercarse más a la enfermedad en la medida en que le intensificamos el trabajo a ese páncreas. Con lo que si el azúcar se libera de una manera más lenta, no va a haber esos picos pronunciados de liberación de insulina, no va a haber ese exceso de trabajo y al final lo que vamos a conseguir es que los pacientes
tengan menos azúcar disponible en su cuerpo, que el páncreas se esfuerce menos y se desgaste menos. Vamos a evitar más ese paso de prediabetes a diabetes. Otros componentes, hablamos antes de los probióticos, que son de moda muchísimo, pues Nuglox también tiene el Lactobacillus plantarum, que va a ayudar un poquito a esa producción de ácidos grasos de cadena corta, que en resumen son como una forma en cómo nuestra microbiota se protege, se alimenta y además se sabe por algunos estudios que ayuda a regular la forma en cómo la insulina funciona en nuestro organismo. Entonces es un producto que puede llegar a tener una importancia relevante en el tratamiento de la prediabetes y que de hecho, como les dije antes, ya empieza a tener resultados y que seguramente los tendremos en unos meses más, unos resultados bastante exitosos. También recibíamos algunas preguntas, ya que bueno, hay gente que ya utiliza, pacientes que ya utilizan en ese caso Nolux. Nos preguntan que si tendrán que tomar Nolux de forma continuada para siempre o solo durante un tiempo. Los nutracéuticos tienen una ventaja muy importante. Los nutracéuticos son productos que se han utilizado basados en cosas o en teorías o en tratamientos milenarios y que luego los hemos trasladado y hemos verificado si realmente funcionan en los seres humanos. Se hacen estudios para verificar si realmente tienen algún grado de utilidad. Las ventajas que tenemos es que son un poco más inocuos, menos dañinos, desde luego que utilizar un fármaco y en un caso donde estamos haciendo prevención, eso es fundamental y vital. Eh, pero cuando hablamos del tiempo, pues claro, nos va a permitir jugar un tiempo importante en que el paciente regule sus estilos de vida, con lo que si logramos que el paciente pierda peso, si logramos que el paciente haga actividad física, probablemente vamos a hacer un tratamiento durante un tiempo y podemos sacar al paciente de ese estatus de prediabetes y llevárnoslo de medio. ¿Qué es lo que pasa? Que entre más cerca esté el paciente prediabético de los niveles de diabetes, más difícil va a ser y probablemente el tratamiento va a tener que ser mucho más prolongado. La ventaja de este tipo de sustancias es que si no tenemos ninguna contraindicación para usarla, que realmente son muy poquitas, pues en general son muy bien toleradas y le van a ir bien a casi todas las personas. Pues un poco a raíz de esa pregunta, también hemos recibido una que nos pregunta si Nolux es incompatible con algún otro medicamento. Es un tratamiento tan bueno en circunstancias que, claro, no deberíamos utilizarlo si ya estamos tomando tratamiento para la diabetes. Y la razón, porque, claro, como está intentando disminuir los niveles de azúcar, regular los niveles de azúcar, además tiene inulina, tiene sustancias que van a ayudar a que ese azúcar baje. Claro, si ya tenemos un tratamiento para la diabetes, podría interferir, como pasa con los propios tratamientos de la diabetes entre sí, y podría producir un poco de bajada de azúcar, pero es precisamente por su buena funcionalidad y eso probablemente sea un efecto raro. En general, son tratamientos bastante bien tolerados, son tratamientos que no tendrían en la mayoría de pacientes problemas con otros medicamentos. Siempre tendríamos, eso sí, que tratar de alejarlos de otros medicamentos, ¿vale? Por simplemente el hecho de que el estómago compite siempre para la funcionalidad de las sustancias y cuando tomamos medicamentos más un suplemento alimenticio, podemos perder efectividad de ese suplemento o efectividad del medicamento. Pero en general, a excepción de eso, probablemente pocas cosas podrían tener alteraciones. Vale, pues más o menos tenemos un resumen de las preguntas que nos han llegado en estos días atrás. Tenemos una pregunta de Mónica en el directo y pregunta, ¿hay algún alimento que pueda ayudar a mejorar la prediabetes? Efectivamente, hay varias cosas y aquí tendríamos que hablar de trucos para ayudar a que la prediabetes se regule más fácilmente. Lo primero es que el orden de los factores sí que importa. Y sí que importa porque cuando vamos a hacer una comida, lo ideal sería empezar a comer las grasas, las proteínas, luego los hidratos de carbono complejos y por último los hidratos de carbono rápido. Es decir, si vamos a empezar, lo ideal no sería empezar por el pan que nos sirven cuando vamos a un restaurante, sino empezar por los amargos, la ensalada, la proteína, porque nos va a ayudar a que las digestiones primero sean mejores, el aceite va a ayudar a hacer una capa de recubrimiento y así cuando lleguen los azúcares no se van a absorber de una manera tan rápida. Y luego hay algunos alimentos o algunos trucos para que no nos ayuden a subir demasiado rápido los niveles de azúcar. Por ejemplo, una fruta entre más madura, más azúcar tiene libre, por tanto una fruta un poquito más verdosita va a liberar muchísimo menos azúcar. Y luego siempre que tomemos algún azúcar, deberíamos combinarlo
con una proteína o con una grasa. El mejor ejemplo, me puedo comer, por ejemplo, un plátano que tiene bastante cantidad de azúcar, pero si lo mezclo con algo de yogur griego, cuando llegue al intestino, al estómago, perdón, va a empezar a hacer todo el proceso lentamente y probablemente ese azúcar que rápidamente se liberaría si solamente me comiera el plátano, pues va a ser mucho más despacio. O por ejemplo, si lo combinamos también con frutos secos. O sea que esas son las técnicas. Y luego además, algunas frutas y algunos alimentos tienen menos índice glucémico. Por ejemplo, cuando comemos almidón resistente, cuando dejamos el arroz en la nevera la noche completa y al otro día lo calentamos un poco solamente y no lo comemos, pues va a hacer que se libere más lentamente el azúcar y por tanto nos va a ayudar a que esa prediabetes no termine siendo una diabetes. Estupendo. Que tenemos otra pregunta más por aquí. Nos pregunta Sara si crees que la prediabetes es conocida en España, en el mundo, o crees que es una enfermedad que todavía es desconocida. Es bastante desconocida, infortunadamente. Y yo creo que parte del problema está en el nombre. Cuando decimos que algo es pre, parece que todavía no es, parece que todavía no tiene una importancia relevante y por eso lo dejamos pasar. Yo casi que siempre hablo con los pacientes y les digo, ya la enfermedad está ahí, ya la inflamación está ahí. Vamos a empezar a tratarla en el momento en el que tenemos que tratarla. Es muy desconocida. Si yo cogiera a esos 7,5 millones, que hablamos ahora que entre 7 y 8 millones, y les preguntara si sabe si son prediabéticos, la gran mayoría de ellos ni siquiera tiene idea de que son prediabéticos. Lo sabemos por los estudios poblacionales, pero realmente ni ellos y probablemente ni sus médicos son conscientes del momento en el que están y del momento de cambio que hay cuando existe una prediabetes. Lastimosamente es una enfermedad que pasa muy desapercibida y a la que nos hace falta ponerle mucho más visibilidad. Por eso tratamos de prevenir. Es un momento de prevención final. Aquí hay que trabajar para que no tengamos más enfermedad, no tengamos más diabetes, que entre otras cosas, cada año va incrementándose más en este mundo occidental. Los cambios están produciéndonos problemas de salud muy importantes. Cada vez tenemos más diabéticos en las consultas. Es decir, ¿crees que está aumentando el número No de solamente, pacientes? no solamente de diabéticos, sino desde luego de prediabéticos, que son los más. Además, lo que te decía, después de unos años vamos a calcular que la gran mayoría de pacientes prediabéticos, como no cambian el curso de sus cosas, pues al final terminan volviéndose diabéticos. Estamos hablando que en el curso de 5 años, la gran mayoría de pacientes, si no han hecho ningún cambio en su estilo de vida, terminan metidos en el saco de diabetes. Y claro, eso es un problema importante de salud pública por un lado, pero para la familia, para el paciente que se agobia cuando le dicen que ya tiene una diabetes, porque parece que llegó de repente y no llega de repente. Ya estaba dando campanazos y teníamos que haber empezado a dar tratamientos para ese prediabetes. Y por lo tanto, ¿crees que tú puedes ir viendo esos campanazos que nos estás contando? ¿Los puedes ir detectando poco a poco? De hecho, nosotros decimos que si ya tengo en la familia personas que sufren de diabetes, si durante el embarazo una mujer ya tuvo una prediabetes o una diabetes, ciertas razas son más, tienen más prevalencia, entre ellos los latinos tenemos más prevalencia de aparición de diabetes. Eh, si tomamos tratamientos que puedan subir el azúcar, por ejemplo, terapias de corticoides muy crónicamente, pues en esos pacientes no solamente hay que estar con el ojo puesto, sino cada cierto tiempo haciendo un análisis y verificando que esos niveles de azúcar no se suban. Y entre otras cosas, no hemos hablado de cuánto, que es verdad que hay muchos vídeos tanto en la web de Bioxan, y en mi Instagram, hablando un poco de los niveles, pero aquí tendríamos que decir que la normalidad del azúcar es cuando tenemos los niveles de azúcar de 100 hacia abajo. La diabetes cuando teníamos de 126 por delante. Estamos hablando de un paciente que todavía no ha comido o no ha desayunado. Entre 100 y 126 es ese margen en el que decimos el paciente está en prediabetes. Ahí es donde todavía podemos decir o giramos la balanza hacia lo normal o dejamos ir la balanza hacia la enfermedad. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta. En esos grupos de población que estábamos hablando antes, pues tendríamos que hacer analíticas y casi que yo les diría, por obligación, yo debería hacer una analítica cada 2 años, cada 5 años si soy muy saludable y hago mucho deporte, pero debería hacerme una analítica regularmente para saber cuál es mi estatus y tomar decisiones preventivas si algo sale alterado. Por lo tanto, creo que la conclusión de este directo, a falta de que alguien más tenga alguna pregunta, que recordamos que puede comentar y puede
preguntar cualquier consulta por aquí, por el directo. La conclusión, si tuvieses que resumirla en dos frases, en dos líneas, de prediabetes, diabetes, futuro, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál crees que sería la conclusión? No, me voy a jugar aquí un juego, me voy a poner un juego de palabras. Yo de la prediabetes me quedaría con el pre, y el pre de la prevención, es el momento de prevenir. Prediabetes debería llamarme más la atención que la diabetes. Prevenir la diabetes es lo que debería ser el nombre de prediabetes. Yo creo que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que hacer más difusión de esos mecanismos de prevención con los pacientes. Insisto, si esta es la primera vez que te unes, si es la primera vez que me conoces, métete en mis redes, que ahí tengo muchas indicaciones de cómo la prediabetes de algunas maneras puede ayudar a solucionarse alimentariamente, con ejercicio. Y desde luego que cuando se puede utilizar esta suplementación, fantástico. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta más del público. Comentando por aquí. Mira, nos preguntan, Iglesias, me diagnosticaron resistencia a la insulina y me recetaron media Metformina. morfina, está mal escrito, mañana y noche, 750. ¿Cómo introduzco Noglux? Vale, la metformina como tratamiento es un tratamiento para la diabetes. En el caso de este paciente habría que ver exactamente el punto en el que está, porque a lo mejor el médico ha intentado hacer otros abordajes y ahora se ha visto abocado a tener que utilizar la metformina. El Noglux, en esa medida, si lo fuéramos a utilizar, quizás habría que reducir un poquito la cantidad de metformina o utilizar el Noglux separado de la metformina para que no vayan a interferir ni en la absorción ni vayan a interferir en la funcionalidad. Y con un comprimido al día va a ser más que suficiente para empezar a que ese organismo lo tolere adecuadamente. Muy bien, siguiendo que ahora se ha animado la gente, se ve que estaba esperando a que terminaras un poco algunas preguntas. También nos pregunta por aquí Sara Andrada, ¿se puede utilizar en hipoglucemias reactivas? En hipoglucemias reactivas lo que estamos teniendo es una alteración en la forma en cómo el organismo tolera lo que es un nivel de azúcar, es decir, el cuerpo está hiperreactivo y entonces con poca cantidad de azúcar el paciente lo que va a tener es un disparo de insulina muy potente. Claro, si estamos diciendo que estamos disminuyendo los picos de insulina, los picos, perdón, de azúcar, se van a reducir los picos de insulina y probablemente esas hipoglucemias podrían regularse, porque precisamente el problema es ese azúcar que entra de golpe. Probablemente en esos pacientes con hipoglucemias reactivas, no solamente el equilibrar la alimentación, el regular la actividad física, sino un suplemento de este tipo podría venir bastante bien. Genial. Pues creo que por aquí no tenemos ninguna pregunta más. Animamos los últimos minutitos por si alguien... Bueno, aquí tenemos una, se ha animado una chica más. ¿Es mejor Noglux que Wegovy? El Wegovy es un tratamiento para una diabetes y de hecho perdón, para la diabetes no, sino el Wegovy es un tratamiento que se utiliza para la obesidad y el componente también se utiliza para la diabetes. El Wegovy es un medicamento de alto costo que se utiliza para la pérdida de peso importante. Estamos hablando que el Noglux no es un medicamento para la pérdida de peso, es un medicamento para evitar la aparición de enfermedad de tipo diabetes. La semaglutida en general se utiliza para el tratamiento de la diabetes o para la pérdida de peso en un paciente con una obesidad diagnosticada. Entonces son tratamientos completamente diferentes. No tendrían que ver el uno con el otro. Lo que sí es cierto es que no debería combinarse el uno con el otro. ¿Vale? Yo estoy o con el uno o con el otro. Si estoy evitando la diabetes probablemente y estoy en la primera fase, me iría más por un nutracéutico tipo, por ejemplo, Noglux. Y si estoy ya con una obesidad muy importante, una prediabetes que está prácticamente entrando en diabetes o una diabetes instaurada, pues probablemente el otro. Muy bien, por aquí tenemos más que una pregunta. Patricia dice, mi hijo de 28 años le dijeron que le habían salido altos el azúcar en sangre, pero no le dijeron qué valores salieron. ¿Qué puede hacer para tener de nuevo niveles que deben ser? Mil gracias. Es precisamente el tipo de momento donde estamos hablando. Lastimosamente, sale el nivel alterado de azúcar, porque ya no salió en 100, salió en 110, por poner un
un ejemplo, y aquí es donde tenemos que trabajar, aquí es donde tenemos que utilizar todas esas herramientas que tenemos disponibles para intentar que no pasemos a la diabetes. Todo lo que hemos estado hablando en el directo, así que te invito a que vuelvas a mirar atrás si te parece algunas partes, cuando hablamos del ejercicio, cuando hablamos un poquito de la alimentación y cuando hablamos de los suplementos, que podría ser un buen candidato, muy buen candidato a un tratamiento, por ejemplo, como con el Nogus. Genial. Por aquí nos pregunta también otra vez P. Iglesias si es imprescindible antes de comer. ¿La puedo tomar si me olvido después de Noglux? Básicamente, uno de los componentes del Noglux nos está ayudando a inhibir la alfa-glucosidasa, y esa inhibición de la alfa-glucosidasa es la que nos va a permitir que el almidón se mantenga pegado y al final no se libere en azúcar. Entonces, ¿podríamos utilizarla? Sí. Lo ideal siempre sería tomarla antes de una comida muy importante para poder que haya la funcionalidad de ese subtipo. Ahora, el resto de los productos, lactobacillus plantarum, el zinc, el cromo, la inulina, en general, probablemente tengan un efecto prolongado, y sobre todo en el paciente que ya lleva consumiendo durante varios días el suplemento, pues al final va a ayudar a que esos niveles se regulen bastante bien con el tiempo. Con lo que si se olvida se puede tomar, pero sí que es verdad que está más en torno a los momentos de la alimentación. Y en ese caso también tenemos una pregunta a raíz de esa cuestión, y es: no tengo diabetes ni prediabetes, solo resistencia a la insulina. ¿Qué pasaría si en ese caso solo tiene resistencia a la insulina? Tener resistencia a la insulina es tener una parte del componente inflamatorio importante ya instaurado. Muchos de los pacientes con resistencia a la insulina terminarán sufriendo de prediabetes, desde luego, y de diabetes. Es un punto en el que hay que, o podríamos empezar a hacer alternativas y que reducir, desde luego, la cantidad de azúcares que se están generando, pues van a ayudar a que esa resistencia a la insulina poco a poco se vaya venciendo, adicional al tratar de disminuir lo que la está provocando. En el caso, por ejemplo, de que haya un sobrepeso, una obesidad, pues disminuir de peso. En el caso de que esté cursada por algunos fármacos, pues valorar ese tipo de fármacos que están causando ese incremento de la resistencia a la insulina. Es simplemente tratar, hay que tratar, porque muchos de los pacientes con resistencia a la insulina tienen en un futuro diabetes y prediabetes y diabetes. Pero también cada vez relacionamos más enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, por ejemplo, con la resistencia a la insulina. Relacionamos enfermedades cardiovasculares con la resistencia a la insulina. Cada vez sabemos más que la resistencia a la insulina es como esa llavecita inicial que está activando todo el sistema. Si quitamos la sobrecarga, si mejoramos, si trabajamos en todo el componente inflamatorio, vamos a evitar las enfermedades. Siguiendo con las preguntas, tenemos otra también de Delgado Batista: ¿dónde puedo comprar Noglux? Noclus lo puedes conseguir, creo que en casi cualquier farmacia en España, ¿vale? Indiscutiblemente. Nosotros, como desde el principio hemos sido partidarios, cuando nos lo mostraron en Edria, de tener el Noglux dentro de nuestro arsenal de tratamientos, ¿vale? Tenemos un arsenal de tratamientos importante, pues le pedimos a la compañía que nos diera un código de descuento, y a ese propio Edria. Entonces, a través de la web también es verdad que pueden conseguirlo, probablemente un poco más económico, porque lo vende directamente la compañía, y lo podrían tener directamente en sus casas. Entonces, bien sea por la página web, o si no, lo podríamos encontrar en gran parte de las farmacias a nivel de España. Cada vez más, porque se está intentando hacer difusión, y es una compañía que tiene una difusión en España importante, y probablemente en algún futuro se extiendan un poco más. Pero sobre todo, en donde yo estoy, que es Canarias, pues aquí en Canarias prácticamente en cualquier sitio, en cualquier farmacia, se puede conseguir productos de este tipo, y el Noglus lo podría conseguir fácilmente. Siguiente, Debbie Díaz comenta si se puede combinar con la toma de berberina. Yo no tendría muy claro si, una vez que yo esté consumiendo dos productos para la disminución del azúcar, voy a saber cuál es el que realmente me ha funcionado. Yo te recomendaría, mira, si ya estás tomando berberina, a ver si ya te está haciendo efecto, y si no está haciendo efecto, yo pasaría directamente al Noglux sin combinar. ¿Por qué? Porque me voy a quitar efectos adversos, me voy a quitar alteraciones. Luego es verdad que puede que no pase mayor cosa combinándolos, pero siempre es mejor, bien sea con medicamentos o nutracéuticos, empezar aisladamente para que realmente veamos los beneficios, porque a lo mejor nos ahorramos incluso tratamiento. Si no ha funcionado la berberina
y nos cambiamos a un producto como Noblux y el azúcar se empieza a regular y todos los mecanismos mejoran, pues me estoy ahorrando el consumir berberina crónicamente. Por aquí no solo tenemos preguntas, también, bueno, P. Iglesias nos da las gracias, te da las gracias por responder a sus preguntas. Nos quedan unos últimos minutitos. Animamos a todos los que están conectados por si quieren hacer una última cuestión, una última pregunta, aprovechar que tenemos aquí al doctor Tamayo para hacer vuestras preguntas. Así que si te parece, doctor, esperamos un poquito por si hay alguna... Ningún problema. Si todavía siguen habiendo circunstancias, si todavía siguen existiendo dudas con respecto a esto, pues es muy importante. Yo creo que se habla poco y hemos dejado hablar mucho de esa prevención. Sí, la palabra, todo el directo, el corto directo que hemos hecho ha sido hablar de prevención. Y cuando nosotros necesitamos prevenir, tenemos también que ser activos, proactivos en lo que estamos haciendo. Alguien me preguntaba hace algunos días, pero es que claro, me están diciendo que eso es para la prediabetes, esto me lo debería recetar obligatoriamente un médico. Yo creo que esto lo puede asesorar alguien, un personal sanitario, pero es que claro, si no hay un tratamiento realmente disponible y estos tratamientos son relativamente inocuos, a excepción de lo que dijimos al principio, probarlo y empezar a ver los niveles cómo cambian, además de hacer todo el otro tipo de cambios en las actividades de la vida diaria, yo creo que son bastante beneficiosos. Esa es la ventaja, esa es la ventaja. Además, luego cuando, yo siempre le digo a los pacientes que cuando existe un nutracéutico, una vitamina, un suplemento que estemos tomando, siempre nos aseguremos de buscar empresas que tengan muy buena, no solamente red de distribución, sino que además tengan una muy buena creación del producto, que se dediquen a analizar el producto que están haciendo. Y por eso yo trato siempre de relacionarme directamente con esas empresas, porque al final lo que nos importa es que el paciente tome el suplemento el menor tiempo posible para estar lo mejor posible, para darle el mejor beneficio. Y en ese caso, en el caso de los nutracéuticos, no tenemos que comprar hablando por ejemplo cuando nos hablaban ahora de la berberina más económica que nos venden en el Mercadona. Debemos comprar el de una buena compañía que nos ayude a estar seguros de que estamos tomando algo que tiene un proceso científico detrás, que tiene un equipo científico que se ha dedicado a estudiar cómo hacerlo y que nos va a decir que realmente lo que yo estoy consumiendo es lo que dice que estoy consumiendo, ¿vale? Eso es súper importante. Genial, se nos ha animado una persona más. Parece que van apurando los últimos minutitos. Nos preguntan si tienes SOP, puedes necesitar también, ¿verdad? Hay una parte del síndrome de ovario poliquístico, que es lo que significa SOP, que tiene que ver mucho con trastorno metabólico. No todos los SOP tienen problemas metabólicos de fondo y tienen necesidad de regular la insulina, pero definitivamente aquellos que tienen más tendencia a la obesidad, aquellos que tienen más tendencia a los trastornos metabólicos, a problemas con el azúcar, a elevación de esos niveles de hemoglobina glicosilada y de glucemia, pues claro, esos pacientes se van a beneficiar. Y lo que es más importante, el beneficio va a ser muy evidente, porque al disminuir la resistencia a la insulina, al disminuir la cantidad de niveles de azúcar y la hemoglobina glicosilada, esas pacientes mejoran mucho de sus ciclos menstruales. Incluso van regulando no solamente la cantidad de tiempo, sino que algunas de las que no estaban menstruando, esto sumado a todos los cambios de los estilos de vida, pueden llegar otra vez a tener una ovulación normal y una menstruación normal. Y eso realmente es lo que queremos conseguir con las pacientes de ovario poliquístico. Tenemos otra pregunta de Petunia. Doctor, ¿cómo diagnostican la resistencia a la insulina? Me hacen analíticas y siempre me dicen que tengo hipotiroidismo controlado y no me dan pautas. A mi parecer, cumplo con todos los síntomas de la res. La resistencia a la insulina lo podemos ver por signos clínicos, además de la realización de una analítica. O sea, hay que mirar los niveles de azúcar. Entonces, lo primero que te diría es, coge esos análisis que te han hecho, te sientas y miras en qué nivel está la glucosa y en qué nivel está la hemoglobina glicosilada. Y con esos valores ya sabemos si estás teniendo problemas de prediabetes y diabetes. Ahora, para la resistencia a la insulina, como decíamos con unos amigos, el diagnóstico es más clínico que otra cosa. ¿Clínico por qué? Porque hay cosas que nos van a sugerir que el paciente tiene más riesgo. Por ejemplo, una mujer que tenga alopecia o más hirsutismo suele tener más tendencia a tener resistencia a la insulina. Una mujer que tenga problemas con los ciclos menstruales como el ovario poliquístico puede tener una resistencia a la insulina.
La aparición de el oscurecimiento, no solamente en los pliegos, sino en la parte posterior del cuello, en la nuca, que se pone más oscuro, más negro, manchadito, eso se llama cantosis nigricans y es un dato que nos sugiere que puede haber resistencia a la insulina. O la aparición de unos fibromitas en las axilas, en las zonas de pliegue, que se llaman acrocordones. Todas esas cosas nos están sugiriendo que el paciente ya tiene una lucha interior muy importante entre el azúcar y sus niveles de insulina. Con lo que ese diagnóstico podría ir por ese lado, mirando por un lado los niveles de azúcar, hemoglobina glicosilada, y por otro lado mirando los niveles, los signos clínicos. Ahora, podríamos medir la insulina, podríamos mirar los índices de resistencia, y eso nos termina de completar el cuadro. Pero lo que siempre vamos buscando es esas cosas iniciales. Podemos medir los niveles de insulina y sacar un cálculo que se llama OMA-IR. Y si el médico saca el cálculo del OMA-IR y le da en un nivel mayor de 3,8, dice, efectivamente tiene usted resistencia a la insulina y esto hay que tratarlo porque nos va a producir un problema futuro. Estupendo. Estamos en los últimos ya minutos del directo. Estamos ya en el tiempo de descuento. Damos unos últimos minutitos, 3, 4 minutitos, por la gente que se acaba de unir, por si quiere hacer una última pregunta. Recordamos que tenemos la suerte de tener aquí al doctor Tamayo, médico endocrinólogo especialista en diabetes y enfermedades metabólicas, que nos va a hablar hoy de la prediabetes y diabetes, y es de lo que se ha tratado el directo de hoy. Nos piden, bueno, nos dan las gracias también, eso hay que comentarlo. Muchas gracias también a todos los comentarios positivos. Y veremos si hay alguna preguntita última. Aprovechamos que tenemos aquí al doctor, que es una suerte. Yo aprovecho eso para volver a mencionar que si al final o su sanitario, la persona que está con ustedes, les recomienda el consumo de este medicamento o después de esto les da la posibilidad de lo quieren probar, primero háganse una analítica, coméntenoslo, pónganlo como comentario después cuando subamos este directo, cómo les está yendo, cómo lo están tolerando. Y recuerden que si quieren tener un descuento, pues yo les invito a que cojan el que nos han dado a nosotros, el de EDRIA. Ese código de descuento de EDRIA que, bueno, puede servir. Puede servirles. Es muy pequeñito, pero va a ayudar a servir para que más personas puedan tener acceso y para que conozcan un poco más de un producto que les podría ayudar a cambiar si otros no han sido en el pasado suficientes. Como dice el doctor, podrán encontrar toda la información en la página web de Bioxan a través de www.bioxan.com. Ahí tendrán toda la información sobre este producto relacionado con la prediabetes, Noglux, y podrán saber, mira, tenemos otra preguntita más, la última ha entrado en el tiempo de descuento. ¿Qué relación existe entre la hiperuricemia y la resistencia a la insulina? Claro, yo tengo un problema y es, imagínense una célula en la que normalmente para una molécula de azúcar va a venir una molécula de insulina, va a coger esa molécula de azúcar y la va a meter dentro de la célula. Sería el funcionamiento normal. Eso sería el funcionamiento normal de las células de nuestro organismo. Esto es un imaginario, ¿no? Cuando hay resistencia a la insulina, es como si estuviera un pantano rodeando esa célula, inflamatorio, y entonces no entra adecuadamente esa insulina. Cuando va a intentar entrar, ese pantano evita el paso de ese azúcar directamente adentro de la célula. ¿Qué hace entonces el páncreas cuando se da cuenta de eso? Empieza a aumentar los niveles de insulina para meter a la fuerza ese azúcar dentro de la célula para que las células sigan funcionando, nuestro cerebro pensando, nuestro hígado limpiando nuestro organismo, nuestros riñones filtrando, nuestro corazón latiendo, es decir, para que funcione todo, vamos a necesitar ese azúcar que es nuestro combustible. Cuando empezamos a tener vencimiento, cuando el páncreas se cansa de estar mandando tanta insulina y tanta insulina y tanta insulina, entonces la primera fase fue un exceso de insulina, pues ya deja de producir tanta insulina porque se va agotando. Y en ese momento el azúcar empieza a subir otra vez y empieza a subir de manera marcada. Entonces, casi que cuando empieza a aparecer esa hiperglucemia, ese exceso de azúcar, lo que nos vamos en un momento que se quedó detenido un momento. Las cosas del directo. Tuvimos una pequeña interrupción. Cuando empezamos a tener ese problema en que ya el cuerpo no puede controlar adecuadamente los niveles de azúcar porque ya se venció la cantidad de insulina, va para arriba el azúcar, va para arriba el azúcar y esa es la hiperglucemia. Ahí
Cuando ya está muy avanzada es cuando nos encontramos que el paciente es diabético. De hecho, decimos que en diabetes como tal hay una pérdida de aproximadamente un 50% del páncreas ya irreversible y un 30% está, por llamarlo de alguna manera, en huelga. Está sin trabajar. Con lo cual, la producción de insulina se cae tanto que, claro, el azúcar se dispara. O sea que lo primero que pasa es la resistencia a la insulina, lo segundo que pasa es el exceso de insulina para poder compensar esa resistencia, y lo tercero que pasa es que al ya no poder hacerlo, empieza a subirse el azúcar. Ese sería más o menos, de una manera burda, hablar de la secuencia de las cosas que ocurren. Y de ahí en adelante va prediabetes, diabetes y las complicaciones y la enfermedad. Si interrumpimos en cualquier punto del proceso esto, definitivamente nos estamos ahorrando muchos pasos de la enfermedad y estamos recuperando nuestra salud. Pues con esta última pregunta ya cerramos la ronda de preguntas por aquí. Así que nada, doctor, darle las gracias desde Bioxan por hacernos este directo tan educacional que pone a la población un poco en situación sobre esta enfermedad de la prediabetes y la diabetes. Ha sido un honor, así que muchas gracias y cualquier duda estarán por aquí Julián Tamayo en su perfil de redes sociales y también Bioxan para cualquier duda posterior y del directo. Muchas gracias y buena tarde a todos. Muchas gracias. Buen día.